Hoy, ahora sí, estamos finalizando con este módulo que fue la sangre de Cristo. Vamos a finalizar con un módulo tremendo, que es la lección número 4, titulada La sangre de Jesús, el remedio para nuestra libertad. Así que los dejo con su profesora. Sí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Ya este es el último módulo, mejor dicho, el último, la última lección de este módulo de la sangre de Cristo, que ha sido preciosa, preciosas estas enseñanzas porque nos ha revelado tanto el Señor. Como decíamos anteriormente, ya lo habíamos visto, ya habíamos visto la salvación en todas estas enseñanzas. Todo habla de la salvación, todo lleva a Cristo, si se dan cuenta. Por eso el Evangelio es Cristo céntrico, porque todo lleva a Cristo. Desde Génesis, Apocalipsis, todo termina con Cristo, porque todo fue por Él, para Él y en Él, ¿verdad? Entonces, Cristo es el centro del Evangelio, el centro de todo, ¿verdad? Entonces, por eso el Padre dice que nos amó tanto que no escatimó a su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y el Hijo nos ama tanto y nos amó tanto desde el principio que Él se dio a sí mismo, ¿verdad? Ya vimos cómo Él se entregó a sí mismo, derramando toda su vida para que nosotros resucitáramos y tuviéramos vida eterna. Y gloria a Dios por ello. No hay palabras, ni siquiera con qué agradecerle al Señor tan grande liberación, salvación, tan grande regeneración, transformación de nuestra alma. Entonces, no ha terminado con nosotros porque estamos siendo, como dijimos, santificados, como dice su palabra, de gloria en gloria, como la aurora, ¿verdad? Pero lo importante es que ya no somos los mismos de hace. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Bueno, cambiaste, has cambiado, has cambiado, has cambiado. Quizás no es del todo, pero sí ha habido cambios. Algunos que ya tenemos más tiempo en el Evangelio, miramos hacia atrás y nos damos cuenta de, wow, cuántas cosas, cuántos errores cometimos y todavía llegamos a cometer, pero digo, en el pasado no teníamos la conciencia cauterizada, por eso no nos dábamos cuenta. Pero bendito sea Dios que nos ha perdonado y que nos transfirió y nos trasladó, mejor dicho, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Transferidos hemos sido por la sangre de Jesús. Así que la Biblia nos dice que nosotros, los creyentes, tenemos un remedio excelente que es capaz de lidiar con los pecados que cometemos, la sangre de Jesús. Su sangre es suficiente. Con su sangre el Señor canceló todo, anuló todo. Comienzos nuevos, inicia nuevamente. Y si vas a equivocarte, abogado tenemos para con el Padre de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que cuando por primera vez creímos en Jesús como nuestro Salvador, Dios nos perdonó, nos lavó de todos nuestros pecados, porque la sangre de Cristo fue suficiente para satisfacer pues las demandas justas, ¿verdad? De un Dios justo y perfecto. Gloria a Dios por ello. Así que lo mismo es cierto después de que somos salvos, que somos perdonados de nuestros pecados, no por cualquier cosa que podamos hacer, sino por causa de la preciosa sangre de Jesús. Yo no pude salvarme a mí misma. Miren que trataba de portarme bien, pero al rato me enojaba y otra vez caía en la ira o en el desaliento, en la desolación y pecaba contra Dios.
Pero cuando acepté a Jesús como Señor y Salvador, todos mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Y todo porque Cristo derramó su sangre en esa cruz, su preciosa sangre. Y al estudiar la palabra de Dios vemos muchos aspectos maravillosos de lo que Cristo hace por nosotros. Vamos a verlos. Esta es la última enseñanza de la sangre de Jesús. Vamos a ver 4 puntos que nos explican el precio tan grande que pagó Jesús por nuestra libertad. ¿Por qué, cuando estudiamos cada tema, cada módulo, siempre me gusta poner puntos, puntos, puntos? E incluso me gusta buscar la palabra en hebreo y en griego, porque se amplía el panorama de lo que está hablando la palabra de Dios. Y estos puntos son tan buenos porque nos hacen analizar, ya no leer la Biblia de la misma manera que la leíamos antes, que agarrábamos la Biblia y leíamos capítulo por capítulo, o libro por libro, sino que ahora entramos en detalles. Cuando lo estamos leyendo, ay, a ver, ¿por qué dice eso? Y hasta que no entiendo lo que dice ese versículo o ese capítulo, yo no me muevo de ahí. Esto es lo que pasa con estos estudios, que leemos y vamos ampliando porque damos detalle de estos temas que hemos encontrado tan buenos y que los estamos aplicando aquí para que también los apliquemos no nada más teóricamente, sino también en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces vemos este primer punto: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ya lo sabemos, amén, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos experimentar el perdón y la limpieza de Dios cuando confesamos nuestros pecados a Dios, ¿verdad? Y confesar significa que estoy admitiendo, que estoy confesando con toda seguridad y certeza, honestidad, que he fallado. Entonces, yo me pongo de acuerdo con Dios al reconocer que yo he pecado. Eso es arrepentimiento, aceptar y reconocer, confesar y renunciar y arrepentirnos. ¿Te acuerdan los 4 puntos que siempre hemos visto? Para que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento es reconocer que he fallado, confesar el pecado que he cometido, arrepentirme de este pecado y renunciar a él. Esos 4 puntos me van a llevar a mí a un verdadero arrepentimiento y a tener una relación mejor con el Padre. Y todos los días lo tenemos que hacer. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad, porque no podemos solos, ¿verdad? Él nos va a perdonar, nos va a limpiar de nuestras iniquidades, pero por la sangre del Cordero, porque no podemos solos. Lo único que nos corresponde a nosotros es arrepentirnos. Y cuando nuestra conciencia nos alerta, porque todos sabemos que le hemos regado o que estamos fallando, que nos hacemos los disimulados, es otra cosa, pero bien que sabemos, porque nuestra conciencia nos alerta de que hemos hecho algo malo. Así que simplemente podemos ir ahí a su presencia y decirle: sí, Señor, pecado de esta y de la otra y de aquella manera, perdóname. Así que cuando nosotros hacemos ese acto de fe al confesar nuestra maldad o el error que cometimos ese día, hoy o el día de hoy o el día de mañana, el resultado es que seremos otra vez perdonados y limpiados
con su sangre. Cristo no se puede morir cada que pecas, pero su sangre está activa. Su sangre está limpiándonos todos los días, porque está activa, porque está viva esa sangre. Y primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Qué maravilloso es esto. Y esto no me va a dejar a mí. Ah, bueno, a mí que Dios me perdona. No, no, no. Simplemente mi humildad hacia la persona de Jesús, hacia su obra redentora, hacia la misericordia del Padre, porque nos tolera, nos soporta. Así que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, somos perdonados y limpiados de ellos por la sangre de Jesús. Y esto es increíblemente sobrenatural, porque es un hecho maravilloso de parte del Padre. Dar a su Hijo para que Él muera por nosotros, ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos eso. Y en el punto 2, la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia, porque ninguno de nosotros puede pasar el día sin ensuciarse las manos, ¿verdad? De manera similar, ninguno de nosotros puede vivir un solo día sin cometer un pecado, sea grande, sea pequeño. Y así como nos vamos y nos lavamos las manos porque nos hemos ensuciado, así deberíamos de hacer lo mismo, lavar nuestra alma, nuestro corazón. Todos los días deberíamos de confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para estar en armonía, en sintonía, en comunión con Dios. Y cada que nuestra conciencia nos diga, la estás regando, oye, algo que dijiste a tal persona no fue correcto. Oye, la miraste de otra manera. Oye, creo que le subiste mucho el volumen cuando te enojas. Gritas, hablas de más y luego pides perdón, pero ya está hecho el daño. Entonces tu conciencia te delata, porque no nada más ofendes a los demás, sino ofendemos a Dios. Entonces Cristo purifica nuestra conciencia. Dice en Hebreos 10:22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. O sea, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, pero a veces ayudamos mucho a no caer bien a las personas por ciertas actitudes, por cierta manera de hablar. Y el Señor dice, si fallaste, pide perdón, pero también acércate a mí para que te purifiques. Reconoce, Señor, yo soy iracunda. Señor, yo me enojo fácilmente. Señor, yo tengo celos. Señor, yo tengo envidia. Señor, así como luego platicas con alguien que le dices tus fallas o, ay, es que yo soy así, pues díselo al Señor y confiésalo. Y el Señor purificará nuestras conciencias. Cuando pecamos, nuestra conciencia está agobiada por la culpa, ¿verdad? Lo que afecta negativamente nuestra fe. Simplemente no tenemos la certeza de que podemos acercarnos otra vez a Dios. Y podemos pensar que no tenemos derecho ni siquiera de acercarnos a Dios. Ahí es cuando tú debes de tener el conocimiento de que la sangre de Cristo ya pagó el precio hasta por tus pecados futuros.
pero que tienes que confesarlo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice que podemos acercarnos al lugar santísimo, ahí donde está el trono de la gracia, a Dios, con la seguridad que nos da la fe, ¿verdad? De que nuestros corazones son purificados de mala conciencia por la aspersión de la sangre del Cordero. Y en Hebreos 9:14 dice lo mismo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor no te está diciendo que ya cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador y ya estás en el Evangelio, inmediatamente vas a ser otra criatura perfecta si hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Pero tenemos que perfeccionarnos. Un niño cuando nace, le tienes que enseñar a caminar. Primero gatea, luego camina. Primero come lechita, luego papillita. Conforme va creciendo, le vas aumentando una ración de alimento sólido. No es inmediato. Cuando venimos a Cristo por primera vez, sí dejamos muchas cosas, renunciamos a muchas cosas, pero no a todo, porque incluso ni siquiera nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Hay cosas que todavía tenemos por ahí. Y no importa que tengas 50 años en el Evangelio, si tú no has tenido discipulados, si tú no has tenido conocimiento fuera de los cultos de cada domingo, en donde tú tienes un estudio bíblico, porque para eso eran las casas anteriormente. La iglesia primitiva sí lo hacía, por eso tenían el conocimiento de los papiros antiguos, del Antiguo Testamento, y sabían el tiempo, la hora, sabían dónde iban a ser el Hijo de Dios, sabían en qué ciudad, ¿verdad? Hasta los magos que no tenían a Cristo, bueno, al Padre, sabían que iban a ser un rey por el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero ahora que estamos ya en Cristo y que nos congregamos cada domingo, o si quieres, cada miércoles, cada viernes, o cada martes, o cada jueves, pero no tenemos un discipulado donde podamos aprender más profundamente la palabra, nos va a evitar que crezcamos en el Evangelio. Y vamos a tener que soportar de parte de nuestras propias autoridades la culpa y la condenación. Si tú no estás en ciertos, haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y ahí viene la culpa. ¿Y cuál es la obra de Dios? Ir a ser discípulos en mi nombre y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Multiplicarse. Pero nos han enseñado que trabajar para el reino de Dios es ir a lavar baños, barrer, hacer convivios, hacer cosas. Hermanos, eso es parte de la cosa administrativa de las congregaciones. Lo puedes hacer, pero trabajar para el reino de Dios es ir a ser discípulos, ir a predicar la palabra de Dios, salvar almas. Y después de que ya tú tienes un compromiso y una responsabilidad, sálvala, ve y predícale la palabra. Después de que le predicas la palabra, tú tienes la obligación de llevarla al bautismo. Y después del bautismo, tú tienes la obligación de discipularle o llevarle a un lugar
donde le disipulen y estar cuidando de ese nuevo creyente es tu responsabilidad. Pero hemos confundido tanto las cosas que por eso nos atoramos. Entonces, cuando ya empezamos a tomar discipulados, se nos abren los ojos. Y no es que estemos en rebeldía, simplemente que conocimos la verdad y la verdad nos está haciendo libres. Y eso no es para que nosotros nos rebelemos contra nuestros líderes, no, pero sí para concientizarnos de que el evangelio es para ir a predicarlo, pregonarlo y multiplicarse. Amén. Entonces la palabra de Dios nos asegura que la sangre pura y sin pecado que Cristo derramó en la cruz purifica nuestro corazón de la mala conciencia y la aspersión de la sangre y además purifica nuestra conciencia, su sangre. Así que confesemos nuestros pecados y la sangre de Cristo nos purifica completamente. ¿Qué? Nuestra conciencia de cualquier culpa o mancha, porque a veces por la culpa no me acerco a Dios. No, es que ando mal, por eso no he ido a congregarme. No, pues es que para qué tomo el discipulado, ando mal, no, no, pues no le entiendo, ¿no? Entonces, el Señor quiere purificarte con su sangre. Quítate toda culpa. Ok, sí, reconoce que estás mal, confiésalo, hasta ahí. Pero no te separes de Dios. Ten la certeza que Dios quiere que estemos siempre cerca de Él. Bueno, Él creó al hombre, creó a Adán y Eva para estar con Él por siempre, porque éramos eternos. Pero cuando pecaron, hubo una separación tremenda, ya no pudieron tener relación con Dios. Pero el Dios de la gloria, nuestro creador, nos amaba tanto que dijo, tenemos que establecer el plan, el verdadero plan de ir a la tierra en forma humana y morir en esa cruz, que según los romanos era una de los martirios más grandes que tenían, el castigo más grande que tenían para los delincuentes. Pero Dios usó ese instrumento para que ahí derramara toda tu sangre, Cristo, por nosotros, para volver a tener relación con el ser humano, comunión con el ser humano que tanto la anhela el Padre. Y Pablo dice en Efesios 1:7, en él tenemos la redención por medio de la sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Por eso le digo que el próximo tema es la gracia, porque por gracia somos salvos. Ahora, el tercer punto es la sangre de Cristo habla por nosotros. Increíblemente, yo digo, wow, Señor, la sangre de Jesús está hablando, pidiendo misericordia, compasión, justificación, reconciliación, adopción para la humanidad. Vamos a ver eso. La sangre de Jesús es poderosa y eficaz para limpiarnos, ¿verdad? De nuestros pecados cuando los confesamos, ya lo vimos. La sangre de Cristo incluso habla a Dios por nosotros. Podemos verlos en Génesis 4:10, cuando Caín mata a su hermano, Abel. Jehová le dice en Génesis 4:10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre que derrama, cae a la tierra de un inocente, clama a Dios por justicia. Y dice que Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano
La sangre habla y Dios escucha y presta atención. Miren, en el tiempo de los, hasta ahorita todavía, ¿verdad? Pero digo, en el tiempo en que tenían Nerón, cómo mataba ahí en el Coliseo y moría un montón de cristianos. Esa sangre que era derramada en esos lugares, Dios escuchaba la sangre que derramaban por confesar a Jesús y no arrepentirse. Y dice que la sangre de Jesús que derramó en esa cruz habla mejor que la sangre de Abel o la sangre de cualquiera de los que han muerto en Cristo Jesús, de los mártires. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Y ahorita vamos a ver por qué. Hebreos 12:24 dice, allá Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Se está escrito. No estamos inventando que la sangre habla, ¿verdad? La sangre de Cristo no solamente redime, o sea, compra, santifica y purifica, sino que también habla. Y eso no nos dicen en la iglesia. ¿Por qué? Porque son temas de facultad, a donde ya te están introduciendo a la palabra, pero como que ya la estás desglosando. Es como cuando deshaces el pollito. Tú ya estás viendo una pechuga completa. Para hacer calditos a lo mejor la parte a la mitad, pero para hacer taquitos o cualquier tortitas de pollo, qué sé yo, la desmenuzas. Y así sucede cuando nosotros desmenuzamos la palabra. Encontramos pepitas de oro y como que te rinde más, ¿verdad? Cuando la desmenuzas. Entonces, como que descubres más cosas cuando desmenuzas la palabra. Y el tema de la sangre del cordero, desmenuzándolo, descubrimos tanta cosa. La sangre de Cristo habla, así como habló la sangre de Abel. Vamos a ver la diferencia de lo que habla la sangre de Abel y la sangre de Cristo. La sangre de Abel habla a Dios, acusando a su hermano y pidiendo venganza. Hazme justicia. Quiero venganza. Pero la sangre de Cristo, cuando Él muere, derrama toda su sangre. Le dice, no les tomes en cuenta lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. Habla pidiendo perdón, justificación, reconciliación y redención. Por eso dice que la sangre de Cristo habla mejor, porque es para libertad, para salvación, para perdón, para justificación, para reconciliación. ¿Se dan cuenta? Cuando yo ya me pongo a analizar y estudiar todo esto, digo, wow, qué privilegiados somos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Qué privilegio que la sangre del Cordero esté sobre mí y me haya comprado y pagado a precio de sangre, la sangre del Señor de señores, del Rey de reyes que bajó esta tierra en forma humana. ¿Quién soy yo para que haya muerto Cristo por mí? ¿Quién soy yo para que haya derramado su sangre por amor a mí? Perdonándonos, justificándonos, reconciliándonos. Por eso cuando viene el enemigo y me amenaza y me ataca y me envía dardos de fuego de "Ay, te vas a morir, y que no vas a tener esto y que ya no vas a salir adelante y que te voy a dejar en la cama enferma".
cállate, porque el Señor pagó en la cruz del Calvario por mi vida. Me compró y me pagó a precio de sangre. Y con la sangre de Cristo hemos vencido al diablo. Y por nuestro testimonio escrito está. Pero estudiarlo y analizarlo paso a paso nos lleva a tener tal seguridad de que estamos bien parados y bien cimentados en la verdad, que Él es el camino. Estamos en el verdadero camino. Él es la verdad y Él es la vida. De la misma manera, nada de lo que hablamos puede justificarnos ante Dios, ¿verdad? Pero entendemos que por medio de la sangre de Cristo, más que la de Abel, habla Dios poderosamente al Padre, o sea, habla al Padre de perdón, justificación, reconciliación y redención. Todo por amor a nosotros, preocupados por nuestros problemas, llevándolos ante el trono de la gracia él mismo. Por eso Pablo tenía tanta revelación de esto, que todas sus cartas paulinas hablan de lo mismo. Y no es, ay, otra repetición, eso ya lo vimos. Pues si ya lo viste, vívelo, aplícalo. Y Pablo no se cansaba de hablar de la redención, de la justificación, de la reconciliación y de la adopción. Y en Colosenses 1:14 dice Pablo, Jesús en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo por su sangre, todo por su obra redentora. Por eso cuando oramos, apelamos a la obra redentora de Cristo. Al decir obra redentora de Cristo, es su muerte vicaria, su sangre poderosa y preciosa con la que se pagó el precio por nuestra salvación y su resurrección victoriosa, porque Cristo está vivo. Apelamos a la obra redentora de Cristo, porque eso significa todo esto. Y Pablo lo sabía. Bendito sea el Señor. Continuamos. La sangre preciosa de Cristo habla a Dios a nuestro favor, diciendo que por medio de la sangre, como está escrito en el libro de los Hebreos, el nuevo pacto, el cual es eterno, ha sido establecido. Y que en ese nuevo pacto Dios debe darse a sí mismo y debe darnos todas sus bendiciones a los que hemos creído en Cristo, quienes reciben ese pacto por fe. O sea, el Padre se ve no obligado, sino comprometido a darnos todo por lo que hizo Jesús en la cruz, porque nos permitió entrar al nuevo pacto, sellado con la sangre del Cordero. Entonces estamos dentro de este pacto y los que estamos dentro de ese nuevo pacto, dice que se siente el Padre comprometido, no comprometido de no me queda otra fuerza, no, comprometido en que Él dice, ellos han creído en mi Hijo, ellos han reconocido y valorado esa sangre que derramó mi Hijo. Por tanto, yo me comprometo a darles mi bendición, a bendecirlos, a ayudarles, a cuidarlos, a proveerlos, a protegerlos, a librarlos de sus enemigos, a guardarlos de todo mal, porque han creído en el Hijo, porque han creído en la sangre. Y en Hebreos 8:10 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo en este día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta palabra la dio Jeremías en Lamentaciones. Jeremías sabía que iba a haber un nuevo pacto. Jeremías no entendía si, cómo se iba a establecer ese nuevo pacto, pero hablaba de un rey que iba a venir, iba a establecer un nuevo pacto en donde el Dios se comprometía a que pusiera sus leyes, ya no como las tablas de Moisés, sino en nuestra mente. Las iba a escribir en nuestro corazón para que entendiéramos que Él es nuestro Dios y nosotros somos suyos. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y reconocen mi voz, y yo las reconozco a ellos, porque no todas son ovejas, algunas son cabritas. Continuamos. La sangre de Cristo habla a Dios, que Él debe darse a sí mismo y a nosotros, no porque seamos dignos. Nadie merece el amor de Dios. Nadie merece el cuidado, la paternidad, la adopción, la glorificación. Nadie merece que Jesús haya derramado su sangre en esta cruz. Nadie merece la justicia, la justificación, como hemos visto, ¿verdad? La justificación de Cristo, porque Él justo dio su vida por los injustos y entonces nosotros tenemos esa imputación de la justicia de Dios, ¿verdad? No porque somos justos, sino porque Cristo estableció un nuevo pacto y promulgó este nuevo pacto por medio de su derramamiento de su preciosa sangre. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, no hubiera habido nuevo pacto. Todavía estaríamos en el pacto antiguo, en donde eras maldito si no obedeces los mandamientos, decretos y estatutos. Y nadie podía cumplir con ellos, con esta naturaleza adámica. Por eso todos estamos perdidos. Todos estábamos muertos. De no haber sido por la obra redentora de Cristo en esta cruz hace 2000 años, ahorita no estaríamos hablando de esto. Y en Mateo 26-28 dice Jesús, cuando él estaba estableciendo ese nuevo pacto simbólicamente cuando estaban celebrando la Pascua, y ahí estableció este nuevo pacto simbólicamente diciendo, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Tal vez en ese momento no entendieron nada los apóstoles, ni la gente que le oía. ¿De qué habla? ¿Por qué va a derramar su sangre? ¿De qué pacto habla? Y aunque recordaban al profeta Jeremías que había hablado de ese nuevo pacto, muchos decían, está hablando del pacto que se va a establecer, pero muchos no lo entendían. Y yo estoy segura que muchos de nosotros tampoco hemos entendido que estamos dentro de un nuevo pacto, el mejor, sellado con la sangre del Cordero. Por eso no nos puede mover ya cualquiera. Si no haces esto, perdiste la salvación. Si no haces aquello, perdiste la salvación. Si no vienes a tal cosa, perdiste la salvación. Si no vas todos los días a la iglesia, perdiste la salvación. Si no vienes y sirves, perdiste la salvación.
¿De qué hablan? Estamos dentro del nuevo pacto por pura misericordia y gracia y nadie nos puede sacar de este pacto porque ya está sellado con la sangre del Cordero. Estamos dentro de ese último pacto, el mejor, por el derramamiento de su sangre. ¿Continuamos? Vemos el último punto, dice, la sangre de Cristo nos libera. Hemos escuchado a muchos creyentes que después de haber confesado sus pecados, todavía se sienten como si siguieran atados y subyugados por el sentimiento de culpa en la conciencia por pecados anteriores. Eso lo vemos mucho en consejería. Que vienen y dicen, pero hermana, ¿usted cree que Dios ya me perdonó? Yo no me siento perdonada. Es que usted no sabe lo que hice. Es que yo cometí errores y pecados gravísimos, hasta de asesinar. ¿Cómo me va a perdonar a mí eso, Dios? Yo no creo que me haya perdonado. Entonces, en esas consejerías tenemos que hablarles de lo que hizo Jesús en la cruz, del pacto en el cual estás dentro, por pura gracia, por pura misericordia, no te lo mereces. ¿Y te merece? Nada de que, ay, hay pecados grandes y pecados pequeños, todo es pecado. Hasta quedarte con el cambio es pecado, imagínate. Pero ellos no se sienten verdaderamente libres de la culpa, aunque han confesado una y otra vez su pecado a Dios. Piensan que esa confesión no es suficientemente completa o que Dios no quiere perdonarlos. Yo entiendo que cuando somos bebés en el Evangelio, que tenemos 1 año, 2 años, 3 años, todavía tenemos nuestras dudas. ¿De verdad me habrá perdonado Dios? ¿De verdad me habrá salvado Dios? De verdad, les digo que cuando estábamos en una iglesia al principio, que teníamos 1 año en el Evangelio, el pastor se la pasaba diciendo, ¿cuántos de ustedes creen que son salvos? Y con un miedo levantaba uno que otro la mano. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, por la falta de estudio, porque tú piensas, pues quién sabe, ¿no? Así como soy, como todavía, pues no sé, a lo mejor ni siquiera soy salvo, pero no es eso. Al paso de los años vas descubriendo que tú no necesitas hacer nada, ni pagar nada, porque ya se pagó a precio de sangre tu salvación con la sangre de Cristo, con su muerte, con su resurrección victoriosa. Pero como no entiendo, como no tengo conocimiento, había una hermana en una iglesia donde yo estaba, donde ahí duré 23 años en esa iglesia. Ah, esa hermanita me presumía que tenía 50 años en el Evangelio, porque desde niña había estado en el Evangelio. No sabía absolutamente nada, pero lo que es nada. Se congregaba, escuchaba, qué bonito, chalala, ya cantamos, ya escuché la prédica, vámonos. Era todo, una costumbre, una tradición, pero no sabía si era salva o no era salva. Y qué difícil es cuando uno no tiene conocimiento, porque sí se tienen muchas dudas. Entonces es importante que tengamos el conocimiento de la verdad de lo que Jesús hizo en esa cruz. Cristología, soteriología, amartiología, todos esos temas que decimos, ay, como que se oyen muy raros, como que están muy pesados, pero bendito Dios que aprendemos. Cuando hablamos del hombre espiritual, acuérdense,
Nosotros teníamos que saber dónde era el problema. En mi cuerpo no. Mi cuerpo sufría por mi maldad, pero mi maldad estaba en mi alma, no en mi espíritu, porque mi espíritu no entendía muchas cosas. Y el espíritu es de Dios. Cuando te mueras, te va a ir con él. Tu alma es la que va a tener que pagar el precio tanto de tu pecado, si no te arrepientes, como de tu arrepentimiento cuando te vayas con el Señor. Pero mientras no tengamos conocimiento de la verdad y sobre todo de la obra redentora de Cristo, estamos, pero verdaderamente perdidos. Y cualquiera nos puede decir, estás destituido de la gracia de Dios porque fallaste. Así que nosotros necesitamos confesar, pero creer que Jesús nos escuchó, que el Padre nos escuchó. ¿Y qué prueba mayor que haber enviado a su único hijo para que tú fueras salvada? ¿Qué le pides? A ver, dame una prueba de amor, Dios. ¿Qué más quieres? Dio su hijo. Y su hijo te amó tanto que dio su vida por ti. Así que es importante ver de dónde provienen estas acusaciones, porque por medio de la palabra de Dios nos podemos dar cuenta, porque ahí nos revela. Y Dios está obligado por su fidelidad y justicia a perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Dice, no quiero sacrificios. Ay, es que yo ayuno, yo me pongo nopales y camino hincado hasta la villa. ¿Y eso qué? Estás atormentando tu cuerpo. Y el problema no es tu cuerpo, tu cuerpo es un simple sirviente. Tu alma es el amo. Y lo que el alma quiera le ordena al cuerpo que haga. Y el cuerpo obedece y lo golpeas. Espinas, arrastrándose, lastimándose, hiriéndose, cuando el problema está en el alma. Pero cuando Cristo viene, nos salva, nos redime, nos perdona, nos justifica, volvemos a lo mismo. Dios está obligado por su fidelidad y justicia a perdonarnos, porque dice, yo no quiero sacrificios, lo que quiero es un corazón arrepentido, contrito y humillado. Voy a ayunar un mes si es posible, pero eres desobediente y rebelde. ¿De qué me sirven tus ayunos? Te vas a morir de hambre y no vas a cambiar. Arrepiéntete, reconoce tu maldad, ponte a cuentas conmigo y ya después ayuna. ¿Y se acuerdan que para qué es el ayuno? Los que estudiamos la doctrina del ayuno, ¿para qué es el ayuno? Para tener comunión con Dios, para quitar todo lo que estorba y tener esta comunión con Dios, porque a veces, como el número ocupado, Dios quiere hablarte y tú tienes el teléfono siempre ocupado, bla, 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 y Dios se quiere comunicar contigo y no se puede. Entonces los ayunos son para eso, para limpiarnos de nuestra carnalidad, de nuestro humanismo, para que se limpie este canal por donde Dios quiere hablar contigo, para que no vea el teléfono descolgado o ocupado. Para eso es el ayuno, para limpiarnos de tanta carnalidad y poder escuchar al Espíritu Santo. ¿Sí?
Continuamos. La palabra de Dios dice que esas acusaciones, ustedes saben que siempre que hay una acusación viene del diablo, porque Dios te habla con amor. Primero te advierte, te avisa, te exhorta. ¿Para qué? Para que te pongas a cuentas, te arrepientas. Pero cuando el diablo viene, no te exhorta, él te dice, estás mal y ya no tienes derecho a estar cerca de Dios. Como lo hizo con Job. ¿Qué fue? Lo acusó, ¿de qué lo acusaba? ¿Por qué? Porque estaba diciendo, ya me quiero morir, ya no quiero. Oh, no, la acusación inmediata. No. Ustedes saben que tenemos, el diablo el diablo te dice, te seduce y te dice, oye, más tantito. Y ya cuando lo haces, borracho, mira Dios, tu siervo está tomando, ¿sí? Castígalo. Esas acusaciones provienen del diablo, por eso tenemos que ir a ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos, humillarnos, apelar a la sangre del cordero y se acabó. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en Apocalipsis 12:10 dice, ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. En algunas ocasiones, ¿te acuerdan que les he dicho, gánale al diablo? Si tú cometes un error, una falla, un pecado, corre inmediatamente a tu lugar secreto. Ve y confiésale a Dios lo que hiciste y arrepiéntete. Y cuando el diablo vaya y te acuse, ya tú le dijiste, tú ya te arrepentiste y confesaste. Gánale. Antes de que él te acuse, ve y arrepiéntete, ve y confiesa. Lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿no? Ya rompieron algo, ya agarraron algo, ya se comieron algo que no debían, ya hicieron cosas que no debían. No falta algún niño chismoso, algún hermanito chismosito, algún hermanito que quiere ganarse a papá, mamá, o porque le cae gordo el hermanito, qué sé yo, y papá, mamá, fulano hizo esto, ya rompió aquello. Antes de que vaya el hermanito chismoso, va rápido con papá y mamá y le dices, papá, fíjate que acabo de hacer esto, rompí esto, tiré esto, que me comí esto, agarré el otro, me porté mal ahí en la escuela, esto. Y ya como que tú adquieres de parte de papá y mamá indulgencia, porque lo confesaste. Lo mismo sucede con Dios. Nuestro Padre siempre está esperando que nosotros nos arrepintamos y confesemos, porque sabe que el diablo siempre está ahí acusándonos. Te sugiere que hagas mal, cuando ya lo haces, te acusa. Continuamos. Dios está satisfecho con la sangre de Jesús. Por eso dijo Cristo, consumado es, hecho está. Porque pues, el Señor Jesucristo hizo toda la obra de Dios, todo el plan glorioso de Dios que tenía desde antes de Adán y Eva, desde antes de que fallara Adán y Eva, porque no es el plan B de Dios. Siempre fue su plan porque sabía que iba a fallar el hombre creado. Siempre el plan fue que viniera Cristo a morir en esa cruz por nosotros para adquirir salvación y vida eterna. Así que el Padre está satisfecho con la sangre que derramó Jesús como pago por nuestros pecados. O sea, al morir Cristo y a derramar su sangre y al resucitar, ya se pagó el precio de toda nuestra maldad, iniquidad y pecados anteriores, presentes y futuros.
Pero ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme cada que me equivoque, arrepentirme cada vez que falle. Pero a veces nos callamos, nos ocultamos, nos escondemos del mismo Dios como lo hizo Adán y Eva. ¿Dónde andan? Ay, aquí escondidos. ¿Por qué? Es que estamos desnudos. ¿Cómo saben que estaban desnudos? Han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Cada que fallas y dejas de ir a congregarte o de reunirte con los hermanos o de primeramente de buscar a Dios en tu casa, en tu lugar secreto, es porque tienes culpa y crees que Dios no te va a perdonar. Y esto se debe a que los pecados que cometemos dejan una mancha en nuestra conciencia, en nuestra alma y en nuestro espíritu, en nuestra mente está aquí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? Y ahora, no, pues ya ni para qué ir a la iglesia, no, ya para qué confesarme, no, ya para qué. Y ese sentimiento de culpa proviene de nuestra conciencia manchada, porque se nos olvida que nosotros tenemos abogado con el Padre Cristo, porque Él ya derramó su sangre. Si el Padre está satisfecho con su sangre que derramó para perdón de nuestros pecados, nosotros también deberíamos estar satisfechos y confiados de que el pago fue muy alto para no tener tanta culpa y condenación. Si tengo culpa, me arrepiento inmediatamente. Yo no espero a mañana. Ah, mañana me arrepiento porque no sabes si va a haber un mañana. Porque no sabes si en ese momento te da un infarto y bye bye, ni siquiera tiempo para arrepentirte. Por eso Pablo no es tanto que permita. Pablo habla, vamos a hablar la próxima clase del módulo de la gracia. Pablo no está diciéndote, ay, haz lo que quieras, al fin que Cristo ya murió en esta cruz. No, pero él entendía tanto la gracia y la misericordia de Dios, porque ya estaban pagados todos sus pecados con la sangre del Cordero. Y aquí en Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no reconozcas tu pecado, que tú lo confieses, que tú te arrepientas y renuncies. Ya dijimos que eso es un acto de fe que tenemos que hacer todos los días, porque todos los días fallamos, pero de que ya está pagado y satisfecho el Padre con la muerte de Cristo y ya borró todos nuestros pecados, y como dice Pablo en Colosenses, que ya anuló todo el acta de los decretos que había en contra nuestra, que no era contraria, porque la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Tenemos que estar satisfechos también nosotros del valor de la sangre. Tenemos que aprender. Y si no entendemos, hay que decirle al Espíritu Santo, revélame el valor de la sangre de Cristo con la que pagó por mis pecados, para dejarme libre de toda condenación. Amén. Continuamos. Ahora, en lugar de confiar en cómo nos sentimos, que nos vamos a sentir mal, culpables, condenados, y vamos a querer escondernos, ¿verdad? Pero en lugar de confiar en cómo nos sentimos, debemos creer y permanecer firmes en la verdad, porque la verdad es tan clara que tú cuando la lees dices, wow. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo estaba vivo, Cristo estaba con el Padre en el reino de Dios. Cristo estuvo cuando creó a la tierra, porque decía, hagamos, hagamos, hagamos. Estaba la Trinidad. Y dice el Padre que todo lo hizo para Cristo, por Cristo y en Cristo, para que todo sea por Él, en Él y para Él. Pero murió en esta cruz para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó. Así que nosotros somos liberados de nuestros pecados por la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz. O sea, Jesús pagó la pena completa de todos nuestros pecados al morir por nosotros. Y cuando confesamos nuestros pecados, nos damos cuenta de que ya no estamos retenidos por ellos, porque la sangre de Cristo nos liberó. Sí, seguimos fallando, sí, nos seguimos equivocando, pero ahora tenemos una ventaja. Nos arrepentimos en el nombre de Jesús, pedimos perdón en el nombre de Jesús y apelamos a su obra redentora que él hizo en la cruz del Calvario. Así que Dios quiere que vengamos a Él todo el tiempo, sin culpa, sin condenación, porque ya nos reconcilió Jesús con su sangre. Y el Padre está feliz de esa reconciliación porque Él quería estar como con Adán y Eva en el principio. Había comunión, había relación, había intimidad, había amistad. Por eso envió a su Hijo para reconciliarnos, comprarnos, justificarnos, adoptarnos como hijos legítimos. Y entonces nosotros podemos disfrutar todo ese tiempo con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo por medio de la sangre de Jesús. Porque Cristo purifica nuestra conciencia y, ¿qué dijimos? Habla por nosotros y nos libera, ¿verdad? Así que en lugar de estar llenos de dudas, de temores, de, ay, no, qué hipócrita soy, pues no seas hipócrita, arrepiéntete. Permanezcamos en la palabra de Dios y declaremos toda la verdad que hay en ella. Y cuando nosotros nos memorizamos textos bíblicos, en especial todos los que hablan sobre la redención de Cristo, nos va a llenar de fe, de gracia, por medio del Señor Jesucristo. Por eso es importante desglosar cada cosita. Ya desglosamos la obra redentora de Jesús, ya desglosamos la justicia, ya desglosamos la justificación, ya desglosamos la santificación, ya desglosamos la glorificación también, ¿verdad? La próxima, que es cuando Cristo venga por su iglesia, nos resucita, nos transforma y nos glorifica. Es lo único que nos falta. Bueno, pues así quiere el Señor, que estemos juntos con Él todo el tiempo, a todas horas, porque Él nos anhela con todo su corazón, porque somos su creación, porque somos suyos, porque somos sus amados, sus ovejitas. Hoy yo digo, ay Señor, en la mañana yo le decía, porque tuve un ataque espiritual y me paré y les dije que Jehová los reprenda. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús, porque se han venido en viaje astral a atreverse a tocar una propiedad de Dios. Porque me compró y me pagó a precio de sangre, le pertenezco. ¿Con qué derecho legal vienen a quererme
hacer daño, a quererme implantar enfermedades, a quererme atormentar. ¿Por qué? No tienen derechos legales. Se las van a ver con mi padre porque soy de su propiedad. Y dice tu palabra, y que toca a mis ungidos, toca a la niña de mis ojos. Esa es la seguridad que debemos de tener. ¿Quién eres en Cristo? Por tanto, es nuestro deber creer en la palabra de Dios, todo lo que dice, porque sí y amén y es verdad. Y poner toda nuestra confianza y seguridad en ella, porque lo que nosotros pasamos y vivimos y todas las cosas equivocadas que cometemos luego, esos errores, ve rápido a la presencia del Señor y confiésalos y renuncia a ellos para que no te deje llevar por pensamientos o sentimientos, que la verdad nosotros somos gente, los seres humanos somos volubles. A lo mejor hoy estoy contenta, a lo mejor amanecí triste, a lo mejor amanecí enojada. Depende de mi estado de ánimo para hablar, para tratar con la gente, como si la gente tuviera la culpa de mis sentimientos y emociones, ¿verdad? Por eso dice que nuestros pensamientos o sentimientos son poco confiables. No, no te confíes de ti misma, de lo que sientes, de lo que piensas, sino confía en la palabra de Dios que dice que la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz del Calvario por nosotros y ha sido y es suficiente para Dios, para salvarnos, para reconciliarnos, para adoptarnos, para ayudarnos, protegernos, para darnos, para concedernos las peticiones de nuestro corazón. Entonces, si el Dios puro, santo, perfecto, ha aceptado esa sangre como pago para que nosotros seamos libres, ¿por qué nosotros no pensamos lo mismo? La sangre de Cristo también debe de ser suficiente para nosotros. Estar seguros, el pago ya se hizo, no debo nada, ya no debo nada, porque el Hijo pagó con su sangre todo, todo, todo. Por eso el Padre ya borró todo. Pero cuando tú fallas, ve rápido a la presencia de Dios para volver a borrarlo, apelando a la obra redentora de Jesús. No acumules, no vuelvas a llenar la canasta. Todos los días ve y hazlo. Todos los días, todos los días, todos los días. Amén. Continuamos. Cuando Jesús derramó en la cruz toda su sangre, Dios estableció el pacto y nosotros bebimos de la copa de su sangre como participantes de este pacto y recibimos nuestra porción. O sea, no estuvimos ahí, pero formamos parte de la obra redentora de Cristo. Así que la sangre de Jesús es una sangre liberadora y podemos declarar y confesar con este hecho que somos libres, proclamando todos los días, soy libre, aunque yo no me sienta digno, pero mi confesión positiva, no negativa, me va a convencer a mí misma de que soy libre. Pero si yo todas las mañanas me paro y digo, no creo que Cristo me haya salvado, no creo. Ay, qué fácil, ¿no? Nada más confieso a Jesús y ya soy libre. Me arrepiento, ya soy libre. Ay, de esta sí no me va a perdonar. Ah, no, porque yo ayer en la noche o hace rato hice tal cosa. No creo. No creo que Dios me perdone. De esta sí no me voy a librar. No confieses, porque hay un tema donde habla de tu boca te gobierna.
cállate la boca cuando quieras hablar cosas negativas y te automaldigas tú mismo. No te automaldigas, no te autodecretes cosas que no, ni siquiera por aquí ha pensado Dios. Convéncete de que por la sangre del Cordero eres libre, sana, salva, justificada, reconciliada, adoptada, redimida, que no estás, todavía estás siendo perfeccionada, que todavía estás siendo justificado. Claro, pero eso es la santificación y la purificación, pero la salvación ya está consumada. Así que de esta manera, al estudiar estos 4 puntos y todos los 4 clases de la sangre del Cordero, de su poder, entendemos que Cristo con su sangre ha satisfecho la justicia de Dios, ¿verdad? Y que estamos en un nuevo pacto. Y que este nuevo pacto en Cristo Jesús nos beneficia a todo el que cree en el Hijo de Dios, porque Él nos ha dado por medio de este pacto perdón y vida eterna. A Cristo sí le costó la salvación. A Cristo sí le costó derramar su vida, toda su sangre, porque la sangre, en la sangre está la vida. Bueno, a Cristo le costó su vida, sus sufrimientos vicarios que ya vimos en Cristología. A Cristo le costó estar ahí colgado, avergonzado, desnudado, porque no tenía ni un trapito ahí como lo ponen luego, estaba totalmente desnudado. A Él sí le costó nuestra salvación. Por eso dice que el pacto está sellado con la sangre de Cristo. Así que tenemos la obligación de creerle al Hijo, de creer su obra redentora, de creerle al Padre que Él ya no, ya para Él ya está pagado el precio y que nosotros tenemos bendiciones espirituales, celestiales y divinas a pesar de todas las pruebas, porque estamos pasando por pruebas, sí, porque estamos teniendo problemas, sí, pero el Señor está con nosotros en todo. Nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas porque yo he vencido al mundo. Así que estamos dentro de este pacto sellado con la sangre del Cordero. Y la justicia de Dios ha sido completa, satisfecha por la sangre de Jesús y nosotros somos los beneficiados. Podemos ya disfrutar de su perdón, de la nueva vida, de tan grande salvación, de su grande amor, de esa paz sobrenatural que tenemos, de su gracia inmerecida y de todas las bendiciones espirituales que nosotros hemos adquirido por la sangre que derramó Jesús al sellar para siempre este nuevo pacto. Por eso dice, la sangre de Cristo tiene poder. Entendamos lo que no nada más es una frase que escuchamos los cristianos, porque a veces nos volvemos muy religiosos y hablamos como los cristianos, pero ni siquiera tenemos el conocimiento ni siquiera sabemos por qué decimos ciertas palabras. Entendamos, es real. La sangre de Cristo tiene poder. Así que entendamos claramente los beneficios que este pacto nos está dando y que es un pacto que estableció Dios por medio de la obra redentora de Jesús. Me encantó que pusiera ahí May esta ilustración, un ticket a donde dice "Gada la salvación". La sangre es el precio que Cristo pagó por nosotros. Y luego, ¿qué creen? Ahí está el ticket, pero si yo quiero factura, también me la van a dar. Dice que el pacto es el título de propiedad que Dios nos transmitió. El pacto es tu factura, es tu título de tan grande salvación. Y la copa es la porción
que recibimos de Dios por el sacrificio de Jesús. Yo no estuve en esa cruz derramando mi sangre, pero Cristo fue mi sustituto en esa cruz. Por tanto, yo estaba en esta cruz, sustituida por el Hijo de Dios. Ahí estuve, porque Cristo, cuando estuvo en esa cruz del Calvario, derramando su sangre y pagando el precio, estábamos toda la humanidad, más bien todos los elegidos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, pagando el precio, pero con el cuerpo de Jesús. ¿Se dan cuenta la importancia de tener conocimiento de la obra redentora de Jesús? Y lo hemos adquirido. Y si no lo hemos entendido, ahí están las clases grabadas. Vuelvan a saber una y otra vez hasta que les caiga el 20, ¿verdad? Porque a veces nos cae el 20 cuando ya estamos ahí en el problema, cuando estamos agobiados por no haber querido aceptar y reconocer al Hijo de Dios y a su sangre preciosa. Qué maravilloso es saber que el Padre nos ha amado tanto y quiere tanto, anhela tanto tenernos cerca y tener comunión y relación con nosotros. Qué maravilloso saber que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y vino a la tierra para que nos sustituyera en esta cruz, para que Él pagara el precio, para que nosotros tuviéramos comunión y relación con el Padre. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo es Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad y que Él nos está revelando y enseñando todo esto de la obra redentora de Jesús, porque Él es el maestro de maestros. Y yo no me canso de agradecerle al Señor. Miren, en las pruebas, en toda situación y hasta el último aliento de mi vida, voy a seguir pregonando y predicando la verdad. Yo no predico la religión. Yo predico el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Y yo quiero que todos alcancen salvación y vida eterna, pero todos debemos de tener el conocimiento para tener libertad. A veces tiene derechos legales el diablo en tenernos enfermos. Quítale el derecho legal confesando, renunciando a toda raíz de iniquidad, a todo pecado, a todo el pecado familiar, ancestral, generacional. Quítale el derecho, porque Cristo ya hizo todo en la cruz. Apliquemos la sangre del Cordero en nuestras vidas, en nuestros familiares, en nuestras generaciones. Y que esa sangre poderosísima es el único precio que aceptó Jesús, Jehová, el único precio. Por encima de cualquier sangre de animal que usen los demonios, lo digo, los brujos, cualquier sangre de animal, cualquier sangre humana no tiene poder. La única sangre que tiene poder es la sangre del Cordero. Y esa está en nosotros, porque nos compró y nos pagó a precio de sangre. Así que bendito sea el Señor por ello. Y con esto terminamos este módulo y esta enseñanza. Bendiciones.